por esas dos principales razones para mí es un placer estar con ustedes. Este seminario lo pensamos con el doctor Juan Manuel Otero, que es el secretario de posgrado de toda la universidad y que es docente también de la sede atlántica, de acá de la Universidad de Río Negro. Seguramente ahí lo vean el lunes. Y en primer lugar también les quiero pedir disculpas si mi voz no se llega a escuchar muy bien, estoy atravesando un poco de anginas, pero no quería dejar de estar y poder estar conversando estos minutos que nos quedan sobre este tema. Bueno, como decía José, muchas veces cuando se habla de trata de personas, lógicamente inferimos o colocamos la lupa sobre la gravedad de la explotación sexual, ¿no? Hay mucho escrito sobre el tema, hay muy buenos doctrinarios y doctrinarias que abrazan esa temática y que la han investigado, muchos de ellos y de ellas, ustedes lo han tenido como docentes en esta diplomatura. Vi en el aula virtual un poco las actividades que vienen desarrollando y los foros de los otros seminarios. Podrán ver que ya está creado también el de este seminario en particular, que por ahora solamente pusimos 3 enlaces que en un ratito, cuando me meta más en tema, les voy a contar un poquito, porque sé que a veces los procesos de lectura en soledad no son lo mejor, ¿no? A uno le cuesta entrar, y más cuando ve que superan las 100 páginas, o por lo menos es algo que me sucede a mí. Para contarles un poquito de mí, yo soy abogado, egresado de la Universidad Nacional de Río Negro, soy de la primera camada de abogados y abogadas que nos recibimos acá, y también soy especialista en docencia universitaria, recibido en la Universidad de Río Negro, también primera camada. Me especialicé más en lo que es el área del derecho procesal penal, sobre todo en lo que es todo lo que tiene que ver con cuestiones de prueba. Tengo una maestría de las universidades de Girona y de Génova en ese sentido, y para mí siempre es un gustazo estar trabajando con, para y desde casa. Así que también gracias por la oportunidad. Bueno, sin más preámbulos, voy a empezar a compartirles la presentación. A ver si la pueden ver. En teoría, ya tendrían que estar viendo una breve presentación. Como digo siempre cuando me toca dar estas clases virtuales, que es algo de lo poquito bueno que nos dejó la pandemia, que nos permite unirnos a tantos desde tantos lugares diferentes, los Power los hago muchas veces con poquita información, porque es más que nada para no irme por las ramas y poder cumplir con lo que quiero decir, porque ya verán que no me cuesta para nada tampoco derivar en otras temáticas. Dicho eso, siéntanse libres de abrir micrófono y hacer preguntas o participar. Yo ahora no les estoy viendo a ustedes, así que en ese sentido, bienvenidos para poder participar. Bueno, ¿por qué le colocamos estas dos palabras en principal, que son prevención y control, ¿no? A esto de la trata de personas con fines de explotación laboral en el sector agrario? Como verán, la explotación laboral en sentido amplio tiene que ver con un montón de áreas que tienen que ver con el derecho laboral y que tienen que ver con el trabajo en sí. Nosotros nos focalizamos puntualmente en el sector agrario porque, como podrán ver también en el programa de la diplomatura y ya en algunos materiales que estaremos tratando, hay un proyecto que firmó la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional del Sur de Argentina, con otras universidades latinoamericanas y de la Unión Europea, que es un proyecto que es cofinanciado por la Unión Europea, que se llama FLEASET, y lo ganamos en una convocatoria de Erasmus+, que para quienes no conocen Erasmus+, es como un programa parecido al CONICET, pero de la Unión Europea. La verdad que es muy prestigioso y la universidad tiene la suerte de haber quedado para ser participante de ese proyecto, y desde ahí estamos generando y desarrollando una serie de capacitaciones y una serie de materiales para justamente poder tener un marco no solamente jurídico y de normativas, sino también de trabajos desde la zona y analizando la zona como es la del sector agrario. Nuestro país, o sea, Argentina es un país muy grande, con donde la misma trata de personas con fines de explotación laboral es muy diferente dependiendo del área, y ni hablar si estamos hablando de toda América Latina. Para que tengan una idea, una especie de fotografía de América Latina, que somos parte de este proyecto, aparte de las dos universidades argentinas que les mencioné, hay universidades de Paraguay, de Brasil, de Uruguay, y por la Unión Europea está la Universidad de Barcelona, la Universidad de Minho, que es de Portugal,
y la Universidad de Firenze, que es de Italia. Es un proyecto bastante ambicioso y su principal objetivo es desarrollar políticas públicas educacionales para poder empezar a meternos en este tema y en un largo plazo trazar políticas públicas reales y efectivas, o tratando de ser efectivas, para estos mercados. Una especie de excusa en este sentido que lanzó, y creo yo que fue una de las principales razones por las cuales pudimos ganar también este proyecto, fue por el acuerdo que seguramente han escuchado en las noticias en las últimas semanas, que es el famoso acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esa excusa de empezar a ver el proyecto, sobre todo, ¿no? Pero la temática en particular es justamente porque también tiene un gran impacto en las economías locales, pero también a nivel global. Así que vamos a ir metiéndonos un poco también en esos términos. Mi intención entre este encuentro y el que viene es básicamente tratar estos 5 grandes aspectos, ¿no? Diferenciar la explotación laboral y la trata de personas en el sector agrario, en lo que es agricultura, ver la trata de personas más allá de una figura penal, porque muchas veces los abogados y las abogadas circunscribimos la cuestión a una mera idea del derecho penal y que se tiene que reprimir y el valor moral negativo de la trata de personas, ¿no? Y a mí me gustaría que lo pensemos más en una cuestión de términos de eficacia, pero de eficacia política, de cómo podemos llegar a abordar, y por eso eran las palabras de control y de prevención. En un tercer lugar, las víctimas, quién paga realmente el verdadero precio del impacto de la trata con esta finalidad que vamos a ver. ¿Qué pasa con la normativa de la Unión Europea? Y esta pregunta medio provocadora, ¿no? De si la Unión Europea puede consumir sin explotar. Se han visto en los medios, en las noticias, sobre todo en el mes de enero, hubo grandes manifestaciones, sobre todo en España y en Francia también, de que no querían que se apruebe este acuerdo de Unión Europea, o sea, de Mercosur y Unión Europea, porque los productores y productoras de Europa decían que iban a perder mucha competitividad con los de América Latina. Y vamos a ver realmente ahí por qué está esta idea, ¿no? A veces hablábamos de economías primarias y economías secundarias, cuando somos países manufactureros o cuando son países productores, vamos a ver también esas tensiones que se generan ahí. Y por último, el famoso acuerdo ya nombrado y cómo impacta ese acuerdo, cómo podría llegar a impactar en un mundo globalizado. Hace minutos nomás, antes de este encuentro, estaba conversando con colegas de Paraguay y de Uruguay, y me estaban contando que ya en Uruguay hay fecha para que empiece a regir este acuerdo. En Argentina está también muy próximo a ser lanzado, así que son varios los países, hermanos y hermanas, que están comenzando con este acuerdo que, como todo, tiene su parte positiva, lógicamente, pero hay que leer entre líneas y ver que podemos también hacer algunos reparos en ese sentido. Bueno, y los objetivos por lo menos del encuentro de hoy. Cuando hablamos de situaciones de trata y de explotación laboral, yo, aparte de ser docente de la universidad, trabajo en el campo de la justicia federal en Viedma, y la justicia federal, calculo que conocen, pero para decirlo en grosso modo, Argentina es muy complejo el sistema procesal del derecho, porque cada provincia tiene su modo de procesar, ¿no? Valga la redundancia, los procesos jurídicos, pero también tiene una manera de procesarlos federalmente. Entonces hay un código procesal a nivel federal y cada provincia tiene el propio y se diferencian por los delitos. Si es explotación laboral, se hacen cargo las justicias provinciales, pero si es trata de personas, se hace cargo la justicia federal. Y cada provincia tiene su representatividad de la justicia federal dentro de su territorio. Entonces, esta diferencia entre trata de personas y explotación laboral ya es una definición política, ya es una definición jurídica, porque es como el juego de la papa caliente, siempre digo yo. ¿Por qué? Porque nadie se quiere hacer cargo de un fenómeno tan complejo. Entonces, la justicia federal a veces pone argumentos para que sea explotación laboral y la justicia provincial muchas veces pone argumentos para que sea trata de personas, pero en el medio hay personas y sobre todo hay una situación más que compleja. Con lo cual, creo que empezar a anticipar y a proponer algunos indicadores que nos permitan vislumbrar cuándo estamos enfrente de trata de personas y cuándo estamos enfrente de explotación laboral en lo cotidiano puede ayudar muchísimo. Así que ese es como un gran primer objetivo. El segundo es
tratar también de desmitificar esta idea del lenguaje común, que lo menos que es común, ¿no? El lenguaje jurídico es muy opaco, siempre nos gusta hablar medio críptico o utilizando latinismos, y nos olvidamos que ese lenguaje lo que está teniendo detrás es un derecho, y el derecho no es solamente de los abogados y las abogadas, y en ese sentido también una crítica muy probablemente estaremos haciendo. Después, tratar de proponerles, y ya casi al final del encuentro, estimo yo, algunos indicadores de alerta, ¿no? Cuando ya hay algo más que una simple infracción en lo que es el ámbito rural, cuando ya estamos muy próximos a decir que, bueno, acá hay un escenario de trata de personas. Bueno, ¿cómo podemos empezar en términos de política pública a identificar esos pequeños indicadores? Y después, a modo de quizás de cierre, veremos si llegamos en este encuentro o si no en el encuentro que viene, una especie de bitácora, de caja de herramientas, no solamente normativa, sino también en términos de lenguaje, de palabras y de términos que nos pueden llegar espero yo, a ayudarnos para poder justamente identificar, sancionar, prevenir y anticipar un escenario de trata con esta finalidad que vamos a hacer. La finalidad, bueno, son básicamente en estos cuatro objetivos, las tareas en concreto que vamos a estar utilizando. Primero que nada, es lógicamente comprender qué es la trata, ¿no?, con fines de explotación laboral, cómo se manifiesta particularmente en el sector agrario. Esto va a tener, creo que yo, un doble beneficio, porque vamos a poder empezar a definir la trata con esta finalidad, y vamos a poder también definirla en base a un ejemplo muy amplio como es el del sector agrario completo. Ya me excuso en una cuestión. Si hablamos del sector agrario, también vamos a hablar de varias cuestiones, no solamente el trabajo rural que uno puede tener en el imaginario colectivo, es también algunas otras tareas que estaremos conversando. Después, esto de reconocer indicadores tempranos de situaciones de trata y explotación, justamente para que pensando en los operadores y las operadoras del campo, ¿no? Por ejemplo, alguna fuerza de seguridad o algún inspector, alguna inspectora que esté en la sala y que tiene que acudir a una inspección en un campo, qué es lo primero que tiene que ver o qué indicador puede llamarle la atención para saber si realmente está frente a una situación de trata o frente a una situación de explotación laboral. Eso, más allá de que lo estaremos conversando, estaría bueno también, creo yo, plasmarlo en políticas concretas para que uno tenga una herramienta, ya sea en un libro, en un manual, en un código, pero que le permitan saber qué es lo que tiene que ver a la hora de, por ejemplo, hacer una inspección. Luego, identificar los verbos típicos, porque sí o sí, más allá de que resistimos a veces a que esto sea propio solamente del campo jurídico, es cierto que para poder saber si estamos configurando un delito como es el delito de trata, hay verbos típicos dentro de la fórmula de ese delito que vamos a tener que saber cómo rellenarlos para saber si evidentemente, efectivamente, se está cumpliendo o no una situación de trata al respecto. Y después, creo que la mayor contribución es justamente que podamos conocer y nosotros generemos, entre nosotros y nosotras en este auditorio virtual, alguna política en el sentido de qué hacer y qué no hacer cuando estamos ante una posible situación de trata con esta finalidad. Como les decía, y disculpas por el mate, todas estas capacitaciones y este seminario en particular son parte de un proyecto un poco más amplio, que es el Free Asset, que ahí tienen la página, y dentro del aula virtual que ustedes tienen del seminario, o sea, de la diplomatura en general y del seminario en particular, van a ver que hay 2 PDFs y un link. El link es justamente a esta página, que esta página la desarrolla la Universidad de Minho de Portugal. Es una página que Nobleza obliga. Es compleja a veces de entender, pero lo bueno es que dentro de los materiales tienen esos 2 PDF que ustedes tienen también linkeados en el aula virtual, que después les voy a contar bien de qué se tratan, pero uno es una base de datos que cada uno de los países sinceró, mostró de dónde sacan los datos para decir que hay tantos casos de trata, tanta jurisprudencia, tanto abordaje doctrinario, y después eso lo volcaron en un informe que se llama National Report, que cada uno de los países que son parte de este proyecto de investigación hicieron la investigación, para la redundancia, y explicaron teóricamente cómo es la situación de la trata de personas con fines de explotación laboral y la explotación laboral en sí en cada uno de los países que son parte
en el proyecto FreeAsset. Así que esos dos grandes escritos y la página ustedes las tienen ahí. Y aparte, si les llega también a interesar un poco la temática, en esa página, en lo que son la solapa de actividades y de novedades, solemos publicar las actividades que está haciendo cada una de las universidades en la que es parte. Pero básicamente, para tratar de simplificar los tres objetivos macro que tiene el FreeAsset, es realmente promover o ser promotores de cambios desde la formación, no solamente jurídica, sino la formación académica en general, y no solamente para abogados y abogadas, sino también y pensado sobre todo para el trabajador, para la trabajadora, el operador, que está todos los días, ¿no?, frente a posibles escenarios como es el de la explotación laboral, de la trata de personas, para generar así habilidades, destrezas que nos permitan no solamente sancionar, sino también prevenir toda esta cuestión tan compleja que vamos a empezar a detallar, como es la trata de personas con fines de explotación laboral en el sector agrario. Bueno, lo primero que se nos viene a la cabeza, y que ustedes seguramente lo han trabajado en otros seminarios, es el concepto de libertad, que muchas veces políticamente se vacía, creo yo, este concepto, ¿no? Pero la libertad en un sentido muy amplio tiene como un triángulo, tres aristas. Lo que es la libertad física, la libertad psíquica, la libertad social. La física es, lógicamente, la posibilidad que tenemos de movernos libremente, ¿no? La psíquica, todo lo que es la prevención de que no suframos ninguna amenaza, ninguna coacción a nuestra libertad de elección, de libre desarrollo psíquico-físico. Y la social, lógicamente, es una libertad más amplia quizás aún, que tiene que ver con poder elegir y desarrollar libremente nuestro proyecto de vida, ¿no? La libertad de trabajo, la asociación, la libertad de prensa, y todos estos aspectos de la libertad pueden llegar a ser reducidos o socavados por delitos como es el delito de la trata de personas. Solamente para que tengamos una imagen, una foto, en términos de Kelsen, de Teoría General del Derecho, esto sería la nomostática, ¿no? La foto de la norma. En Argentina, todo lo que son los delitos contra la libertad individual, solamente estoy acá poniendo los delitos que circunscribe el Código Penal. Pero hay leyes complementarias, hay hasta subdivisiones dentro de cada uno de estos incisos. Ustedes acá tienen 14, pero son muchísimos más si uno los quiere empezar a trabajar. Pero para que nos sirva ilustrativamente como una foto, aquí estaría trabajada los delitos contra la libertad individual, dentro de los cuales se encontraría la trata de personas con todas las finalidades que ustedes vienen trabajando, que ustedes vienen viendo en la diplomatura. Solamente el marco jurídico argentino, las tres principales leyes en cuanto a lo que es la trata de personas con fin de explotación laboral, van en lo que es el Código Penal, la Ley de Prevención, Persecución y Asistencia, la 26842, y la Ley de Trabajo Agrario, que legisla ese modo tan particular de trabajo como es el del sector agrícola. Lo que serían dos cuestiones o tres cuestiones complementarias son las inspecciones laborales, que antes estaban bien detalladas por lo que era el RENATRE, la FIP, que ahora se llama ARCA, y que no está tan bien detallado como estaba antes, y alguna normativa que puede llegar a sancionar los ministerios de trabajo, no solamente nacionales, sino también provinciales. Hay un claro rol protagónico de los ministerios públicos fiscales y de las fuerzas de seguridad mancomunadamente. Y esto que les contaba hace unos minutos, recién en el inicio, de ver a veces a la trata de personas con esta finalidad como la papa caliente, ¿no? Si es competencia federal es porque es trata, si es competencia provincial es porque es explotación laboral, y como nadie, queda a veces una zona de penumbra, una zona gris, porque es cierto que son investigaciones muy complejas, delitos muy difíciles de probar, y todas las vicisitudes que muchas veces coloca el mundo jurídico. Bueno, sobre esto voy un poco más rápido porque no es mi intención que nos detengamos a leer un artículo, porque lo pueden leer tranquilamente ustedes, pero sí como para poder empezar a poner en palabras quizás jurídicas, pero en términos del Código Penal, por ejemplo, lo que es la reducción a esclavitud o servidumbre y la trata de personas están separadas, pero están las dos metidas en lo que eran esto de los delitos contra la libertad, ¿no? El 140 y el 145 bis tienen que ver ya con reducción a la esclavitud, el primero, el 140, y trata ya en el 145 bis y en el 145 ter,
Y acá lo más importante es que en cuestiones de trata de personas muchas veces se debate qué pasa con el consentimiento, ¿no? Por ejemplo, uno de los escenarios más comunes que hemos visto, y por ejemplo, hace muy poquito, el año pasado, en diciembre, hicimos una capacitación en una localidad muy pequeña de la provincia de Buenos Aires que se llama Escazú, y uno de los trabajadores nos describía cómo era el día a día de él y de sus compañeros, y le hicimos algunas advertencias de qué era lo que tenían que estar atentos, porque muchas veces normalizamos cuestiones que, bueno, mi abuelo trabajaba cosechando cebollas 12 horas por día y dormía 4 y le entregaba al patrón el documento para que no se lo pierda, y ahí hay un montón de indicadores, no necesariamente quizás de trata, pero puede ser de trata, pero sí de explotación laboral, que uno a veces los normaliza, y como son trabajos que van heredando y muchas veces son de la familia misma, uno piensa, bueno, es parte del trabajo, y eso no hay que normalizarlo, ¿no? Entonces, uno puede llegar a prestar el consentimiento de, bueno, te doy mi DNI, no pasa nada con trabajar 14 horas, y son lo que se llama consentimiento viciado. Yo no estoy en toda mi zona libre de elección, porque obviamente mi consentimiento, mi capacidad de decir que sí, está viciada porque yo necesito el trabajo, es lo único que conozco, no por ello, no por ello, ese consentimiento tiene que ser interpretado como un consentimiento libre y pleno. Y acá es uno de los primeros indicadores que tenemos. Cuando la persona consiente esta manera de explotación, un explotado no puede consentir la explotación. ¿Por qué? Porque para eso está el mundo jurídico, para eso están las normativas, y tienen que salir a resguardar que justamente situaciones de explotación no se estén dando. Pero bueno, ahí tenemos uno de los primeros escenarios que muchas veces se normalizan y se ven. Dentro de esta explotación laboral, lo que estamos viendo y vamos a estar trabajando son estas tres cuestiones, y ahora les digo por qué dije 4 cuestiones. En primer lugar, una vulnerabilidad. Es muy difícil que las personas que trabajan en sectores agrarios no provengan de una situación vulnerable. Acá en Argentina sucede mucho lo que se llama el trabajador golondrina. Son trabajadores que por temporada, trabajadores y trabajadoras que por temporada se van de su tierra, de donde viven, y se trasladan a otro país, a otra región, por la época del año que, por ejemplo, se cosechan manzanas, que se cosechan peras. Entonces, esas cosechas demandan grandes movimientos, ¿no? Y por eso se le dice la figura del trabajador golondrina, porque se desplaza por temporada para hacer la cosecha dependiendo la región y, lógicamente, la temporada. Entonces, la vulnerabilidad es uno de los factores que siempre van a estar ahí dando vuelta. El trabajo rural, propiamente, porque es lo que estamos conversando, y las prácticas normalizadas, que eran estas cuestiones que yo les comentaba hace un ratito, del consentimiento, pero que pueden ser prácticas que a veces normalizamos y en realidad son muy próximas a la explotación, y puede ser que muy próximas también a la trata. ¿Y por qué dije 4? Bueno, porque lo que van a tener en común y nos va a permitir saber si estamos frente a un escenario de explotación o de trata es la informalidad. Todo lo que tiene que ver con falta de un contrato escrito, falsas promesas en cuanto a una remuneración, que les cobran el alojamiento que tienen que pagar porque se están quedando allí para poder trabajar y no se les había dicho que se les iba a descontar del salario, jornadas laborales sumamente extensas, retención de documentos, lejanía con un centro urbano. Todas esas cuestiones fomentan la vulnerabilidad, son muy propias del trabajo rural y son prácticas que estamos acostumbrados a que se normalicen. Pero todo eso, lo que tiene en común es lógicamente este gran factor de informalidad. En 3 palabras o en un resumen, entonces, ¿cuándo sabemos que estamos ante una trata laboral o qué sería la trata laboral? Bueno, es lógicamente una explotación a personas, una explotación laboral hacia personas en beneficio de terceros. Pero todavía esto no nos da una definición apropiada de trata de personas, ¿no? Ahora, si la traducimos o la empezamos a definir por indicadores que nos permitan saber cuándo podemos llegar a advertir una situación quizás temprana de trata de personas, bueno, puede ser esta. Hay un trabajo estacional o por temporada, como conversamos hace un ratito,
Puede ser migrantes. De hecho, muchos de los doctrinarios que trabajan en este tema, como Colombo, dicen que una de las cuestiones más comunes en este sentido es que suele haber un gran fomento de la migración, o quienes migran para poder trabajar, por ejemplo, en el campo. Entonces no es una migración solamente interna, sino que también puede ser internacional. Otro de los indicadores tempranos puede ser ese aislamiento geográfico en el lugar del trabajo. Van a trabajar en un campo que queda a 17 kilómetros del centro urbano más cercano de esa estación, de ese campo. Hay muchas veces también un alto grado de informalidad y de tercerización. Verán, cuando nos metamos con los verbos típicos que definen la trata de personas, es muy difícil que todas las actividades que pide la trata para configurar el delito de trata per se, o sea, propiamente dicho, que una persona pueda hacer todas esas actividades, ahora lo vamos a ver, pero generalmente uno es el que conoce, el que le promete, otro es el que lo capta, que otro es el que lo mueve, otro es el que lo explota. Entonces hay muchas, en la cadena de explotación es muy, muy amplia. Otro de los indicadores puede ser esa dependencia, ¿no?, con el empleador, no solamente en una cuestión de pago vos trabajás, sino una cuestión también de empleo de vivienda, de transporte, de alimento de esa persona. Entonces la dependencia es gigante. Y después, muchas veces también se aprovechan lo que son las barreras idiomáticas, culturales y administrativas. Hay un gran peso de lo cultural, sobre todo en el trabajo agrario, por esta idea de que la familia que viene a cosechar cebolla en el invierno es una familia que se dedica a esto desde 6 generaciones, y entonces por esa idiosincrasia del paso de generación en generación, muchas veces hay no solamente barreras idiomáticas y o culturales, sino esta tendencia de la informalidad y sobre todo de la normalización de estas prácticas. Hasta ahora vamos bien. Si alguien quiere habilitar el micrófono, bienvenido sea, recuerden eso. Vamos a Sí, vamos. meternos... Sí, perfecto, perfecto, muchas gracias. Vamos a meternos ahora en cada uno de estos indicadores o de estos primeros y tempranos indicadores. Uno de los principales que nos permite saber cuándo estamos, por lo menos ante un delito de explotación laboral, quizás no de trata, son, vamos a ponerlo ahora en el lado de la luz. ¿Qué es un trabajo formal? ¿O cuál es un trabajo formal digno? ¿O un trabajo formal legal que cumple con la ley? Bueno, el que tiene una jornada laboral estipulada por un contrato, que coloca, por ejemplo, si estuviésemos hablando de un sector agrario, una vivienda digna, que no genera dependencia total ni en movilidad ni en libertad ambulatoria del trabajador respecto al empleador, que no presenta ninguna particularidad con su documentación, porque el trabajador o la trabajadora todo el tiempo tiene su documentación. Bueno, ahora poniéndolo del lado oscuro, todas estos cuatro factores que ustedes tienen ahí en la diapositiva, las jornadas excesivas, la vivienda indigna, la dependencia total, las particularidades de documentación, son justamente grandes indicadores que nos permiten saber que estamos efectivamente ante un caso de explotación laboral. Y ahora traspolando esto y pensando en el inspector o la inspectora que tiene que llevar a cabo ese trabajo en el campo, ¿no?, para saber si está delante de un escenario de explotación laboral, sin meternos en trata todavía, es que pueda preguntarle a los trabajadores y a las trabajadoras de ese campo de cuántas horas es su jornada, qué condiciones de vivienda tiene allí, cuál es su relación con el trabajador, o sea, con el empleador, en cuánto momento lo ve, si alguna vez tuvo una entrevista directamente con él, cuáles son la documentación que le exigió, si las cuenta en ese momento, si las tuvo que entregar, si tienen en algún lugar toda la documentación guardada, todas las personas que trabajan allí. Son pequeñas tareas, pequeñas lupas que nos permiten saber y que tenemos que empezar a exigir para saber si efectivamente estamos adelante de un escenario de explotación laboral. Entre otras situaciones, ¿qué es lo que incluye la explotación laboral más allá de lo que veníamos diciendo en estos 4 ítems? Bueno, lógicamente, un trabajo forzoso, ¿no? Si hay servidumbres, ¿no?, por una cuestión de deudas, ¿no es cierto? Unas jornadas excesivas que no presenten ningún tiempo de descanso, ni hablar de si están, por ejemplo, en un campo en donde también habitan y se les alquila una casita, una habitación, y esa habitación es indigna,
o no tienen situación de alimentación, no tienen condiciones de alimentación, o sin ni hablar si les retienen los documentos y o el salario, ¿no? Muchas veces se piensa que si no hay ningún encierro, si no hay una violencia física extrema, no estamos ante un delito o un escenario de explotación laboral. Y en realidad sí, todas estas cuestiones que ya prevé la normativa nos muestran que estamos efectivamente ante un escenario de explotación laboral. Y por eso es importante trabajar en la prevención y en mecanismos, en políticas que nos permitan justamente prevenir esto y no actuar después. Porque cuando uno está dentro de lo que es sobre todo el campo del derecho penal, ve si esto lo incumplió, pero ya tiene que haber un incumplimiento. Entonces el gran desafío creo yo que tenemos es justamente trabajar en la etapa anterior, en la etapa de prevención a todo esto. Esto que le comentaba hace un ratito bueno, el delito, ya ahora yéndonos más a trata, el delito de trata exige un montón de verbos típicos, un montón de verbos que están incluidos en las fórmulas de casi todos los códigos penales que legislan la trata de personas. Estos 5 pueden cambiar alguno, pueden utilizar sinónimo, pero son casi siempre los 5 verbos típicos y por eso les pongo, o me gusta decirlo metafóricamente, una película en 5 verbos. El ofrecimiento, che, vos sabés que tengo un conocido que siempre todos los años van una familia que viene del norte para trabajar y la verdad que cobran barato. Captación, bueno, yo tengo otro que él es el que los busca, él es el que los trae, traslado, pero quédate tranquilo, vos nunca los vas a tener que entrevistar, yo te los recibo por vos, el que los recibe, y le damos, y los acogemos ahí, le damos vivienda en el campo. Todas esas tareas es muy difícil que las desarrolle una sola persona. Entonces, no solamente es un delito complejo porque acoge más de un verbo, sino también porque casi siempre necesita una cadena de personas que haga esto. Y eso también es uno de los principios, es lo que nos permite también imaginar escenarios globales de lo que se llaman delitos multinacionales, porque provienen de muchísimos lados, no solamente la persona víctima, necesariamente, sino las personas que van a llevar a cabo estas cadenas de trata de personas. Esto seguramente lo han visto, por ejemplo, cuando abordan lo que es la explotación sexual, esas redes, ¿no? Bueno, acá es muy similar. Esas redes operan, me arriesgaría a decir, de forma demasiado similar. Lo que cambia es la finalidad de esa explotación, ¿no es cierto? Esa explotación humana. Y para empezar entonces a definir cada uno de estos verbos típicos, ¿no? El ofrecimiento muchas veces está rodeado de lo que son promesas falsas. Te dije que te iba a pagar una determinada plata, pero en realidad te voy a pagar otra cosa. Una situación de engaño, no hace falta que pagues el alojamiento, te vas a poder quedar ahí mismo para que no tengas que meterte en ninguna cuestión de gastos yendo a alquilar para trabajar en el campo. O oferta de trabajo sin informar lo que son las condiciones reales, ¿no? Yo no le informé lo que iba a tener que hacer realmente, y siempre, siempre, siempre está esta idea de que está rodeando todo el tiempo la informalidad por un lado y la vulnerabilidad casi que por el otro. La captación, bueno, es generar esa adhesión o un consentimiento inicial. Bueno, yo consentí que voy a trabajar, ¿no? Pasé esta idea de, bueno, me ofrecieron, dije que sí, y empiezo ahora en la etapa de la captación, ¿no? Es muy común que intervengan lo que son intermediarios acá, hay una relación de confianza, de necesidad, pero que una persona haya consentido que iba a trabajar en determinado campo, no, por ejemplo, ¿no? No quiere decir que ese consentimiento sea libre, porque después en esa captación hay una mentira, hay un intermediario que se aprovechó en esa relación de confianza y de la necesidad que tenía la persona. Entonces, que haya ofrecimiento y que haya captación, y por más que la persona consintió poder trabajar, por ejemplo, en el campo X, no excluye una situación de trata, porque ya el ofrecimiento y la captación parten de este núcleo de actividades que lógicamente va a concluir en una cuestión de trata. El traslado. Y acá déjenme que voy a abrir un montón de notas al pie como si estuviésemos escribiendo un paper en conjunto. El traslado básicamente es esa idea de, lógicamente, mover a una persona de un lugar al otro, pero poniéndolo más complejo, es la idea del aislamiento
de llevarla a un lugar que es desconocido, porque eso no solamente pone en jaque su libertad de locomoción, sino también es que pierde su autonomía, pues no sabe efectivamente dónde está. No tiene que ver con necesariamente el traslado al punto final, que por ejemplo podría ser el campo X en donde va a trabajar, sino también el desconocimiento de los puntos intermedios hasta llegar a ese campo al que va a trabajar. Cambiarla a la persona constantemente de establecimientos, bueno, vas a trabajar en el campo este, mañana te llevo a otro, pero no le informo y no está dentro de esa oferta amplia que le tendría que haber dicho del trabajo, ¿sí? La clave del traslado es, o sea, de que se ocurra como verbo típico de un delito de trata, es que haya pérdida de autonomía de la movilidad de la persona. Hubo un caso muy famoso que si no está yendo a juicio, está por ser el juicio en esta provincia, que una de las cosas que se discutía era que un grupo de trabajadores rurales estaba en un campo que quedaba a 18 kilómetros, ¿no? Y decían, bueno, pero nunca se les retuvo el documento, las condiciones de vivienda eran bastante dignas, o sea, no decían si eran dignas, ni tampoco indignas, bastante dignas, y pues si querían, podían ir al pueblo cuando querían. Y lo que se litigó, lo que se discutió, ¿cómo cuando querían? Si primero no tenían movilidad, no tenían ninguna camioneta, auto, nada, y el pueblo les quedaba 18 kilómetros. Sí, claro, cualquier persona que quiera caminar 18 kilómetros lo podía hacer, pero que voy a caminar 18 kilómetros después de jornadas laborales de más de 8 horas, trabajando en un campo. ¿Realmente eso no era una afectación a la pérdida de la autonomía? Bueno, todo esto se discutió y finalmente sí, era una pérdida de autonomía porque era lo que llamaban simbólicamente, sabía dónde estaba y no se había afectado la locomoción. Sí, el tribunal decidió que sí, la locomoción de esos trabajadores lógicamente estaba afectada. Y por eso el verbo este que les decía que iba a abrir 3 notas al pie, el del traslado, es lo que también se llama muchas veces actos preparatorios. Cuando digo que efectivamente una persona traslada a otra para, o sea, con ese dolo, lo que se llama en derecho penal dolo, con esa intención de un traslado en cadena de trata de personas. Bueno, tengo que probar realmente que, y eso es lo más complejo a veces, la trasladé con todo esto, ¿no? Generando esa intención de aislarla, de que desconocía, de que yo quería que pierda la autonomía, porque mi finalidad era justamente meterla en un circuito de trata. Todo esto lo tengo que acreditar si es que voy por la imagen de traslado. Y aparte, otra de las cuestiones que hace compleja una figura como la trata con fin de explotación laboral, es que todos estos verbos pueden llegar a ocurrir por una persona, ocurrir y ocasionar 2 o 3 o más verbos dentro del trata. Pero lo difícil, nuevamente, y insisto con esto, es que una persona esté a cargo de toda esa cadena. Y por eso es como que hay que ir armando el rompecabezas y tratando de acreditar verbo persona, porque si no se hace demasiado dificultoso. Bien, el recibir. Bueno, el recibir básicamente es la persona que recibe, la redundancia, acoge a la persona que fue trasladada. Y muchas veces son los productores o la persona que está a cargo del campo. Y acá hay una empresa, sí, una empresa, digo, hay algo compartido, ¿no? Porque el que primero tiene la intención de explotar a alguien, de hacerle trata a persona para explotar a alguien, y también el que lo consiente. Entonces, muchas veces el que lo consiente ser parte de esa cadena, ese es la persona que recibe, entonces esa responsabilidad lógicamente ¿cómo es?, a compartir. Se diferencian algunas legislaciones, como en Argentina, pero hay otras que los trabajan casi que como anónimos, el del recibir y el acoger, pero es casi que un criterio más jurisprudencial que hay que diferenciar el recibir del acoger. Una cosa es recibirlo, darle ingresos, supónganse, al campo, y otra cosa es ya tenerlo, acogerlo, ¿no? Acá dice, bueno, alojar o mantener a la persona en su situación de explotación. Y dentro de los factores que nos permiten saber si hay un real acogimiento en esta cadena de trata, es identificar si esta familia, por ejemplo, o este trabajador, esta trabajadora, está en una situación de vivienda precaria dentro de su trabajo, si hay un control excesivo por parte de la persona que lo acoge, de ver todo el tiempo si se queda ahí casi que como si lo tuviese cercenando su libertad física, ¿no es cierto? Una permanencia forzada, que no quiere estar ahí, sin embargo, la tienen forzadamente, si hay vigilancia por parte de una o más personas
para que esta persona no se escape, o si hay amenazas de si se llega a ir, que esto ocurría un poco también en ese caso que les contaba hace minutos nomás. Así que estas serían estas cadenas de ofrecer, captar, trasladar, recibir y acoger. El recibir y acoger, algunas legislaciones lo contemplan junto, pero casi siempre son esas cuatro primeras con este apéndice de que algunos separan el recibir y el acoger. Si se dan estos cinco o estas cuatro acciones, es muy probable, casi seguro, que estamos frente a un escenario de trata mucho más de explotación laboral. Ahora, ¿cómo hacemos o cómo podemos pensar que hay un escenario que gesta o que promueve que suceda esto? Bueno, como todo delito, hay un contexto, ¿no?, que lo favorece. Muchos autores sostienen que el contexto de migrantes es uno de los contextos que siempre o casi siempre está en situaciones o fomenta situaciones de vulnerabilidad y que entonces es uno de los más propicios para que, digamos, promuevan trata de personas con fines de explotación laboral. Lógicamente, otro de los escenarios, pero que también puede compartir con el de migrantes, es el de factores que hagan a una vulnerabilidad económica, a una vulnerabilidad documental, el aislamiento geográfico, ¿no? Esos trabajos en campo que lógicamente quedan muy lejos de las ciudades, cuando participan muchos contratistas, muchos intermediarios, los mal llamados enganchadores, ¿no?, que también hace muy dificultoso identificar la cadena de responsabilidad de cada una de las personas que tuvo que ver para que suceda esta situación de trata. Y el factor común más importante de todo esto, y creo que es más que necesario traerlo a la mesa en los contextos que están sucediendo hoy en día, es la falta de fiscalización estatal continua. Si todo esto falta, es porque en algo el Estado está fallando, ya sea una falta de política pública, una falta en el diseño de políticas públicas eficaces para prevenir o crear factores de detección de, por ejemplo, trata de personas con fines de explotación laboral, falta de incentivos para que esto no ocurra, pero en definitiva es una falta de fiscalización, ya sea antes o después, por parte del Estado. Entonces, en estos tiempos que muchas veces se cuestiona el rol del Estado, fíjense si no lo cuestionáramos y fíjense si el Estado se hiciera tan chiquito que no podríamos ni exigirle fiscalización. Es muy importante la fiscalización estatal y tendríamos que ser promotores y promotoras de que cada vez haya más en este sentido, ¿no? No más fiscalización, sino una fiscalización estatal mucho más eficaz. Y por eso celebro siempre estos espacios, porque son los que nos permiten pensar e identificar qué es lo que nos falta o en dónde hay que ajustar ciertas clavijas. Bueno, ahora volviendo a parte de los verbos que conversamos hace un ratito, vamos a pensar ya no en el verbo en sí, sino en los modos de llevar a cabo, de ejecutar cada uno de esos verbos. Entonces, dentro de esos verbos teníamos el de la captación, ¿no?, el de agarrar, el de tener. Bueno, dentro de los modos típicos de captación, uno muy frecuente en este tipo de trata en particular es el de las promesas en blanco, ¿no? Bueno, te vamos a pagar un muy buen salario, vas a ganar en esta cosecha de 2 meses lo que ganarías en un trabajo común en 2 años. No estoy diciendo ninguna oferta concreta, estoy siendo ambiguo en la oferta, valga la redundancia. Eso puede llegar a ser uno de los primeros factores de saber si estamos ante una captación o no. La retención de documentos, no, bueno, dame a mí tu documento de identidad, que yo te lo voy a guardar, así no lo perdés cuando estés trabajando en el campo. Bueno, esa retención, genera, aparte de una pérdida de la identidad simbólica del documento, también una dependencia, ¿no? Luego después voy a tener que pedir a mi patrón que me alcance el documento que le di el primer día que llegué al campo. Bueno. Las viviendas insalubres dentro del predio, ¿no?, cuando trabajan y se alojan en el mismo lugar, en el mismo campo de trabajo. Esto es una situación muy común que se da en estos contextos. Cuando se les pagan con vales o ese endeudamiento, bueno, no, hoy cobraste un poco menos porque acordate que te di un cachito más de carne y eso de algún lado lo tengo que descontar, así que esa deuda perpetua porque me dio comida, por más que me la había prometido, yo se la estoy pagando con mi trabajo, es una generación de una deuda permanente que tiene el trabajador
con el empleador y es lo que más se llama a veces deuda perpetua porque la genera para todo el tiempo. Entonces nunca va a estar cobrando lo que le prometieron que iba a cobrar porque el empleador se encarga de hacerle sentido, de explotarlo en el sentido de que genera una falsa deuda por parte del trabajador. También las jornadas extenuantes y las restricciones de salida, ¿no? Ya sean restricciones positivas o negativas. Una restricción positiva es la amenaza o la orden de que no salgan del campo, por ejemplo, de noche, y una negativa es, por ejemplo, aislarlos, tenerlos a 18 kilómetros de la ciudad, que nadie le dice que no pueden irse, pero obviamente es más que dificultoso moverse autónomamente por 18 kilómetros del centro urbano más cercano. Bueno, y esto es como o trato de que sea, espero, ustedes me dirán si sirve o no, una especie de cuadrito para tener, ya sea en la mesa del juzgado, en la mesa de la oficina de la inspección de seguridad, para tratar de diferenciar de qué es cuando estamos hablando de trata laboral y cuando estamos hablando de situaciones de trabajo precario o demasiado informal. Y acá, abajo del titulito, verán que está la clave, ¿no? No todo trabajo precario es trata, pero toda trata implica una violación grave de derechos. Haciendo esa salvedad, tenemos, cuando hay una cantidad de incumplimientos laborales periódicamente, estamos lógicamente ante un escenario muy probablemente de trabajo precario. Ahora, donde esos incumplimientos laborales se transformaron en una explotación sistemática, ya no estamos hablando de trabajo precario y lógicamente sí estamos hablando de una trata laboral. Cuando hay una posibilidad real de irse, estaríamos hablando de un trabajo precario. Por ejemplo, acá se discutía si esta posibilidad real, si los 18 kilómetros eran suficientes para decir, bueno, hay una posibilidad real de que se pueden ir. No, dijeron, no, eso es una restricción de libertad. 18 kilómetros del centro urbano más cercano es restricción. Por más que hayan prestado consentimiento, no pueden caminar 18 kilómetros después de jornadas de 10 horas de trabajo donde se los explotaba. Entonces fueron varias cuestiones las que fueron formando el foco de explotación. Reclamos posibles cuando tienen mecanismos, lógicamente, de poder reclamar, ¿no? El famoso libro de quejas, pero bueno, en situaciones de trata laboral ni siquiera eso. Hay amenazas, dependencias no solamente económicas o simbólicas, sino dependencias hasta de movilidad por parte del trabajador respecto al empleado, al empleador, perdón. Entonces, esas cuestiones, esas tres grandes características son las que ya nos podrían identificar y separar cuando estamos hablando de trata laboral y cuando estamos hablando de condiciones de trabajo precario. Ahí te quiero hacer una pregunta, si se puede. Sí, obvio, no sé quién habló, Una pero acotación. sí, 18 kilómetros, la zona geográfica nuestra, que es muy común, sí, y eso el empleador cuando le dice también o le ofrece el traslado, que es muy finito ahí para identificar el trabajo precario y trata laboral. sí. Cuando ofrecen el traslado y uno no acostumbra a verificar o a controlar cuántos kilómetros vamos. ¿Cómo hacemos ahí o cómo podríamos, qué verbo, cómo podríamos manejarnos jurídicamente para identificar eso? Bueno, es una muy buena pregunta. Y acá la normativa en general, y me arriesgaría a decir internacional, no tiene una sola respuesta. Y entonces, cuando no tenemos un estándar, digamos, por ejemplo, más de 50 kilómetros se considera trata, menos de 50 kilómetros puede ser una situación de explotación laboral y no trata de personas necesariamente. Cuando no tenemos ese parámetro, lo que sucede es que los jueces y las juezas construyen eso a través de la jurisprudencia. Pero no es lo único que miden. No solamente miden la distancia, sino que, por ejemplo, no hay ningún vehículo que les permita utilizar para hacer esos 18 kilómetros, que no hay una parada de remises, taxis, buses, colectivos que les permitan hacer esos 18 kilómetros a la ciudad. Entonces, no son solamente esos 18 kilómetros, sino que el único medio que tienen para hacer esos 18 kilómetros eran sus piernas. Eso genera más la construcción de todas las otras cuestiones, ¿no? La jornada laboral de 10 horas, las condiciones insalubres de vivienda, la dependencia económica, móvil y documental que tenían con el empleador. Todas esas cuestiones van como dibujando
o argumentando más todavía la situación de explotación. Solamente los 18 kilómetros te diría que es muy probable que quede flojo para poder acreditar con tanta vehemencia y tanto argumento jurídico una trata. Ahora, si esos 18 kilómetros más todo lo otro que dije recién, ahí estamos en mayor posición para poder argumentar que se trata de una trata y no de una explotación laboral. No sé si me expliqué. Sí, lo entendí. Pero sería muy bueno que, por ejemplo, si a una normativa, recordemos que las normativas son de carácter general y los casos, lógicamente, son de carácter particular. Entonces, es muy difícil que un conjunto de senadores, de diputados, de legisladores en general, se puedan poner de acuerdo en establecer que, bueno, a partir de 50 kilómetros sí, a menos de 50 kilómetros no. Entonces, como es muy difícil que nos pongamos de acuerdo en un número, lo que sí podríamos hacer desde nuestros espacios, siendo doctrinarios, empleados judiciales, trabajadores de ONGs, dentro del lugar que nos ocupa, sí empezar a planear, a planificar y sobre todo a sacar, ¿no? A publicar los que son los manuales de usos y costumbres, de buenos usos y buenas costumbres. Y ahí quizás poder establecer un consenso, decir, bueno, si hay 50 kilómetros, las condiciones de vivienda dentro de ese campo en el que trabajan son indignas, no tienen ninguna manera de movilizarse hasta la ciudad, ni siquiera por sus medios económicos, y sí o sí dependen del empleador, acá estamos hablando de trata. Una buena práctica en ese sentido sería que los trabajadores puedan contar una vez por semana con que el encargado del campo los lleva a la ciudad, no sé, lo estoy pensando en voz alta, pero sí podríamos tratar de discutir manuales de buenas prácticas en este sentido, porque evidentemente la legislación es muy general y cuando nos tenemos que meter en tantos indicadores para poder diferenciar trabajo precario de trata laboral, estamos en un gran problema. Y eso, ya les adelanto, no lo viene a sanear tampoco ningún acuerdo de Mercosur-Unión Europea. Muchas gracias por la pregunta, es muy interesante eso. Bueno, sigo un poquito más. Y hablando, ¿no? de este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, esto seguramente lo conversemos mejor en el encuentro del lunes, pero para hacerles una mini introducción, hay muchas cuestiones, hay muchos casos, el de Global Gap es muy conocido, pero en particular con trata de personas con fin de explotación laboral, muchas veces ocurre, y en ese sentido fueron las grandes manifestaciones que han habido en Europa, sobre todo en diciembre del año pasado y enero de este año, es que ponen el foco solamente en la competencia internacional. Entonces, los pequeños y medianos productores europeos dicen, no, bueno, los latinoamericanos van a vender su fuerza de trabajo mucho más barata, no vamos a poder competir, y nadie está pensando, o sí están pensando y no les interesa, las condiciones laborales en sí. Entonces, mientras están discutiendo esa competencia internacional opaca que lo piensa solamente en términos económicos, en los precios internacionales y los costos laborales, no hay tanta política en el sentido de que no se está debatiendo cómo forma y que sean espacios altamente formalizados. Ahora, el peligro de que un espacio sea altamente formalizado es que se va a la otra punta, se va a la extrema burocratización, que ahí ni Europa ni Mercosur va a poder negociar libremente. Entonces, este proyecto en sí, como el del Free Asset, dice, bueno, si realmente hay un acuerdo entre Mercosur y Unión Europea que beneficie a ambas regiones, que la competencia sea leal e internacional, que los precios se equilibren con esa competencia, etcétera, 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 también tiene que haber alguna política que, bueno, si por ejemplo, si vos empresa europea querés comprar, supónganse, manzanas en el Alto Valle de Río Negro, bueno, que esa empresa europea tenga el certificado de que no comercializa, no explota laboralmente a sus trabajadores. Entonces todos van a empezar a competir para tener ese certificado de no explotación laboral, porque si no, no van a poder tener acceso a comprar al Mercosur, o el Mercosur no va a poder tener acceso a competir en la Unión Europea. Esas cuestiones de discusión de lo que se llaman
premios y recompensas, ¿no? ¿Qué recompensa tengo yo si cumplo con toda la normativa? Más allá de que no voy a ser sancionado, una recompensa de que me permita, bueno, si yo tengo ese certificado, puedo competir. No tenés este certificado, no puedes competir. Entonces, en esos incentivos es donde, con estas capacitaciones, espero, empecemos a demandar qué es lo que tienen que cumplir las empresas para poder competir. Si su objetivo final es poder comerciar internacionalmente, dentro de esos acuerdos, como por ejemplo de la Unión Europea-Mercosur, tenemos que exigir que haya de vuelta una fiscalización estatal en que haya premios para aquellas personas que, por ejemplo, no explotan laboralmente y los trabajadores y trabajadoras trabajan en condiciones dignas, ¿no? Ahí creo que es donde mayor incidencia. ¿Y por qué? Porque es una incidencia económica. Y todos van a querer tener ese certificado para poder tener mejor economía. Entonces yo creo que ahí en ese sistema de premios puede llegar a tener un valor positivo quizás ese acuerdo. Pero sobre eso vamos a llegar mucho más adelante y casi seguro que en el encuentro que viene cuando veamos todas las cuestiones globales. Escucha el micrófono por ahí. Hola, con respecto a eso, me Sí, gustaría un poco aportar esto, ¿no? Qué bueno sería que en algún momento de nuestra vida o las generaciones venideras puedan poner en su mesa alimentos, así como usted decía, que sean certificados, que en todo el proceso de elaboración no hubo intervención, ¿no? Del trabajo inhumano, de la trata, de la explotación. En Argentina, ¿cuándo será el día que, por ejemplo, cuando pongamos las aceitunas en nuestras mesas, en nuestras pizzas, en nuestras comidas, que diga libre de trabajo esclavo? O la yerba mate que tanto estamos acostumbrados a consumir, ¿no? Esa yerba mate que está manchada con la sangre de tantos niños del litoral. totalmente. Este, Total- realmente, hace rato te escuchaba mencionar esto de los indicadores. Y estaba pensando esto, ¿no? Que muchas de las víctimas caminan junto a nosotros, no necesariamente están ahí, son trabajadores rurales que van y vienen todos los días desde el pueblo hacia el campo o de la ciudad hacia el campo, y también son víctimas de explotación, y no necesariamente nos tenemos que quitar de la cabeza esta idea de que tienen que estar encerrados o aislados totalmente, porque hay víctimas que pueden subir hasta en el colectivo con nosotros y ser víctimas, ¿no? Porque muchas veces lo coercitivo que se ejerce psicológicamente afecta tanto que la persona pierde hasta su propia dignidad, ¿no? Y pierde hasta el poder de decidir y de tomar decisiones, ¿no? Con respecto a esto. Obviamente también en el entorno en el que vive, las condiciones económicas, la pobreza, la desolación que existe, eso también, ¿no? Nos llega a inmovilizar, y como sociedad vemos y no denunciamos y no nos comprometemos. Totalmente y aplaudo la verdad la intervención, muchísimas gracias. Coincido al 100%. Y fíjense que yo solamente me estoy deteniendo en el sector agrario, que es un gran sector, o sea, es mucho, ¿no? Pero ha pasado también con los talleres clandestinos en la indumentaria y con infinidad, o sea, este modelo o este tipo de trata no ha tenido el nivel de producción que han tenido otros tipos de trata de personas, ¿no? De producción académica me refiero. Con lo cual, les cuento un poquito del detrás de escena. Cuando con la universidad nos metimos en este proyecto, lo primero que teníamos o que me puse a hacer yo, era ver, bueno, ¿qué se sabe de esto? ¿Qué base de datos hay? Y ahí me había ido quizás muchos la conozcan, a la unidad fiscal, la Protex. No me acuerdo bien qué significa la sigla, pero es justamente la unidad fiscal federal que investiga todo lo que son los casos de trata de personas con fines de explotación laboral en el sector agrario, no, perdón, en términos amplios. Y tenía buenas indicaciones, todo, o sea, estaban muy buenos los informes que habían hecho, pero no habían tanto casos que se llegaban a juzgar, o siempre había algún tecnicismo que los separaba de explotación laboral, pero más allá de separarlo de explotación laboral de trata de personas, digo, bueno, pero ¿quién estaría, qué pasa con esas víctimas, no? Porque son realmente quien termina pagando el precio de esta distinción o de esta traba de controversia entre justicia provincial y justicia federal. Y después como no puedo verlo, no sé si están con cámara abierta, pero creo que era Teresa porque vi por ahí el chat,
como decía recién Teresa, a veces los tenemos adelante o al lado en el colectivo y son nuevamente prácticas que normalizamos. Entonces sí, ojalá que si es una política de incentivo, que tenemos el certificado de la aceituna, de la yerba mate, de lo que sea, en la mesa, de que esa empresa no explota laboralmente a sus trabajadores, ojalá que eso sirva también, ¿no? Porque después, muchas veces uno dice, bueno, pero echa la ley, echa la trampa. Muchas veces van a pagar por ese sticker que certifica que esa explotación no existe y en realidad existe. Bueno, creo que la clave no es darse por vencido, y acá me pongo quizás un poco utópico, pero no es darse por vencido, sino por exigir del Estado una mayor presencia. Entonces, lejos de los discursos que a veces ocurren en estos tiempos, en donde muchas veces se señala al Estado como ineficiente o que no sirve para nada, hablando coloquialmente, creo que en realidad tenemos que alejarnos de esos discursos y exigir del Estado mayor rigurosidad, por lo menos en estas fiscalizaciones. Pero no solamente con la exigencia, sino también trabajando en esa exigencia. Si yo le quiero exigir al Estado que cumpla o que exija mayor certificación, por ejemplo, en los alimentos, bueno, también tengo que generar mecanismos, como por ejemplo capacitaciones, discusiones abiertas, plebiscitos, lo que sea, que la misma sociedad pueda tener una participación directa con estas problemáticas. Hoy estamos hablando de trata, pero podríamos hablar de cualquier otra cuestión. Y yo creo que desde nuestros humildes lugares, pero creo que desde acá se empieza. Así que les agradezco las intervenciones. Me falta mucho, pero déjenme que por lo menos hay 2 temas más que me gustaría conversar. Y nuevamente, si necesitan intervenir y eso, bienvenidos, bienvenidas sean. Bueno, herramientas concretas. Y creo que con esto podemos ir cerrando por lo menos el primer encuentro, porque van a ver que hay mucho para debatir. Estas son herramientas concretas que sobre todo las trabajamos mucho en ese pueblito que les conté, en esa localidad pequeña del sur de Buenos Aires, que era Acazudi, y las trabajábamos con valga la redundancia, con trabajadores y trabajadoras del campo y de escuelas rurales, que decíamos, bueno, si tuviésemos que diseñar una especie de caja de herramientas para cualquier inspector o inspectora que tenga que ir a fiscalizar, ¿no?, un campo. Bueno, ¿qué podríamos darle? Que, aún siendo obvio, muchas veces cuando van los inspectores o las inspectoras a los campos, las potenciales víctimas, digo potenciales porque hay veces que hay que comprobar, ¿no?, que realmente sean víctimas, pero es como que se sienten señaladas, ¿viste? Y dicen, no, bueno, en realidad el patrón no nos lleva a la ciudad, entonces no estamos siendo explotados, y entonces se sienten juzgadas. Entonces lo primero es poder mirar, sin juzgar, ¿no? Que un inspector o inspectora pueda decir, bueno, esta persona que está trabajando en este campo, ¿realmente elige trabajar acá o se están aprovechando de su vulnerabilidad? No tiene otra opción. ¿Tiene posibilidad de irse a otro lugar? No a otro trabajo, pero ¿tiene posibilidad de moverse? ¿Puede decir que no? Esas pequeñas 3 preguntas ya pueden ser una herramienta que la resumimos en el mirar. La herramienta número 2, y esta quizás la más importante, el poder escuchar, sin hacerle un interrogatorio que piense que la estamos juzgando, ¿no?, sin juzgar, poder escucharla espontáneamente, a que haga su relato lo más libremente posible, que se sienta, sin detalles innecesarios, porque la idea no es revictimizar, sino poder saber si estamos frente a una víctima, en este caso de trata, no juzgar la situación que está atravesando y mucho menos minimizarlo, ¿no? Porque esa persona lógicamente necesita ser escuchada por una persona empática, que realmente puede comprender lo que está atravesando, para poder discernir si estamos ante una explotación, ante un caso de trata. Y esto, llevarlo a cabo con registros, poder registrar hechos concretos, no meras opiniones, poder circunscribir el horario efectivo de trabajo para darlo como una información en clave casi que de prueba jurídica, poder describir en ese registro las condiciones de vivienda que tienen esos trabajadores, por ejemplo, en ese campo, quién es la persona que organiza el trabajo, si esa persona que organiza el trabajo es diferente a la dueña del campo, si han visto alguna vez al dueño del campo, de quién dependen inmediatamente. Todas esas cuestiones tienen que estar registradas.
Y en ese sentido, antes la página del RENATRE tenía algún modelo ¿cómo es? De registros de inspecciones que estaba muy bueno, como una especie de checklist, ¿no? ¿Qué no tenemos que hacer? Estas serían las herramientas por las negativas. No enfrentarnos, no prometer, no exponer, ¿no? Y finalmente, esta idea de checklist son 5 preguntas que nos pueden llegar con las respuestas, lógicamente, a diferenciar si estamos ante trata o ante explotación. Si la persona conoce sus condiciones laborales, si puede decidir irse del campo, del establecimiento libremente, si posee sus documentos, si depende del empleador para todo, es decir, para movilidad, para estancia, para todas las cuestiones ahí, o si tiene su autonomía, ¿no? Porque esta pregunta lo que trata de comprobar es que esa persona, más allá de la dependencia con su empleador, es autónoma en todo lo otro. Y si hay intermediarios opacos, es decir, si depende de muchas otras personas para poder llegar finalmente al empleador, ¿no? Esto también nos puede llegar a indicar cuando estamos ante una situación de vulnerabilidad y muy probablemente de trata también. ¿Hasta ahí vamos bien? Había visto algunas manitos por ahí, pero nuevamente, yo no los estoy viendo, así que habilite el micrófono si hay alguna pregunta. Esta sería como una especie de indicadores para trabajar sobre todo con inspectores e inspectoras de campos, ¿no? De campo, si estamos hablando lógicamente de explotación laboral en el sector agrario. Y después una bitácora de conceptos. Bueno, ¿por qué bitácora de conceptos? Porque hay algunos organismos, como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo, que habla y define el trabajo forzoso, y hay otras cuestiones que aparecen también ya en el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, que nos permiten saber o poder identificar cuando hablamos de explotación laboral, cuando hablamos de trata con fines de explotación laboral. Entonces, para la OIT, vamos a estar siempre ante una situación de trabajo forzoso si hay una contraprestación, digamos, a través de una amenaza, de una sanción, ¿no? Y que la persona que está trabajando, lógicamente, tiene una falta de voluntad real. Es decir, si pudiera elegir, no estaría ahí, básicamente. Ahora, ¿cuáles son los indicadores concretos para saber si efectivamente hay trabajo forzoso? Bueno, la coerción o la amenaza es directa a través del empleador o puede ser indirecta a través de terceras personas. Hay retención de documentos, hay endeudamiento fraudulento, como por ejemplo, bueno, no te pagué la totalidad de tu jornada laboral porque te dimos comida. Y era parte del contrato de la comida. Entonces, por eso se le dice el fraudulento, ¿no? Y el control de movilidad. Dicho sea de paso, no se tienen que dar todas estas condiciones juntas para que para la OIT haya trabajo forzoso, pero cada una de estas situaciones es indicador de trabajo forzoso. ¿Sí? Eso es muy importante. Pueden ocurrir una o pueden ocurrir todas o algunas de ellas. ¿Bien? En la explotación laboral ya estamos en un peldaño un poquito más complejo. Ya hay una vulneración grave, hay una vulneración sistemática a uno o más derechos laborales, como por ejemplo las jornadas excesivas, los salarios indignos, lógicamente la vivienda indigna dentro del trabajo, la ausencia de seguridad e higiene. Todas estas cuestiones ya marcan algo más que el trabajo forzoso, ya marcan una explotación, una noción de explotación laboral. Y la trata con fines ya incluye esa cadena de verbos que nosotros lo habíamos visto con 5, bueno, para ellos está el de captar, trasladar y alojar, pero agregan los medios para cometer esa captación, ese traslado, ese alojamiento, que es el engaño, la coerción, el abuso de la vulnerabilidad de la persona explotada, porque hay un dolo, hay una finalidad de querer explotar a esa persona. Hay una intención de explotación per se. Los verbos y las acciones, ya para la OIT, pero recordemos lo que habíamos visto hace unos minutos, siempre están estos 4 de captación, traslado, alojamiento y explotación. Sepan que no necesariamente estamos, cuando hablamos de violencia, tiene que ser violencia física o que incurra en un encierro, ¿no? Si hay alguno de esos verbos típicos, como el de la captación, el del traslado, el alojamiento, la explotación, y hay otro de los medios comisivos como el engaño, y está la finalidad de explotación, ya estamos ante un delito de trata, ¿sí? Y esta idea de consentimiento viciado que dice,
el consentimiento viciado no neutraliza la trata, la aceptación bajo engaño o necesidad extrema no es voluntariedad real, era lo que conversábamos casi que al inicio del encuentro. No hay consentimiento. Hay algunos doctrinarios que dicen que es un consentimiento viciado. No, no hay consentimiento. Por más que la persona diga que sí, acepté el trabajo, no estaba en condiciones de aceptarlo. Hay una amenaza, bueno, eso neutraliza cualquier idea de consentimiento libre. Por eso algunos doctrinarios lo llaman consentimiento viciado. No se puede tomar como que hubo consentimiento porque hay un factor gigante de medios comisivos y de verbos típicos que lesionan justamente esa idea de prestación del consentimiento libre. Entonces no hay consentimiento o hay consentimiento viciado. Entonces el quinto verbo podría ser engañar. En realidad el engañar no se, podría ser, sí, podría ser, pero lo trabajan más como medios comisivos. ¿Sí? La captación, el traslado, el alojamiento y la explotación, cualquiera de esos verbos o todos esos verbos puede ocurrir con engaño. El engaño sería como la manera de hacer esos verbos. Si bien es un verbo, como bien están advirtiendo, sería la manera de llevar a cabo esos verbos, esos 4 verbos. Porque la intención, la finalidad siempre es justamente la explotación. Bien. ¿Hasta acá cómo vamos? Yo ahora voy a dejar de compartir un cachito. A ver. Bueno, una sola cámara activada, vea. Yo pensé que me iba a encontrar con un montón. Como verán, y como les dije al principio, la temática es larga. Es larga, no les voy a decir que no. Y hasta que podríamos hacer casi que toda una diplomatura, como sabe José, entera de esta finalidad en sí. Yo dejaría acá, pero me gustaría hacer un breve repaso, ¿sí? Si me lo aceptan. Les dije al principio que eran 5 grandes temas, ¿no? La explotación laboral y la trata de personas en la agricultura, que era más o menos, es básicamente lo que hemos estado conversando todos estos minutos. La trata más allá del delito, que fue esta conversación también que tuvimos en cuanto a pensar algunos factores que nos permitan anticipar cuando estamos ante trata y cuando estamos ante explotación laboral. Y empezamos, por más que las nombramos por arriba, a ver el peso de quién paga el verdadero precio de todo esto, que son las víctimas, ¿no? Mencionamos muy por arriba la normativa de la Unión Europea en cuanto al acuerdo con el Mercosur. Lo que nos falta es meternos en las cuestiones globales, ¿no? En cómo incide todo esto en un marco de globalización como el que estamos atravesados ya hace varios años y como las generaciones venideras van a atravesar aún mucho más, y cómo puede lidiar esto la relación entre Unión Europea y Mercosur. En otras palabras, nos queda hacer la lectura crítica de este famoso acuerdo que tanto está dando que hablar. Entonces, para cerrar, me gustaría que nos quedemos con la foto de que casi siempre que estamos hablando, en realidad siempre, voy a ser más tajante acá, siempre que estamos hablando de una trata de personas con fines de explotación laboral, estamos hablando de vulnerabilidad y estamos hablando de informalidad. Eran esas 2 palabras que yo se las separé, pero que quiero que sepan que se abrazan, lamentablemente se abrazan. Ya sea por situaciones que el Estado no pudo prever, hay un miedo a veces a denunciar por parte de los empleados, para con los trabajadores, con el trabajador, perdón, con el empleador, digo. Hay una responsabilidad diluida, porque siempre hay más de una persona que es la que lleva a cabo los verbos típicos, ¿no? A veces hay un arrendatario, hay un propietario, un contratista, un capataz, un acopiador. Es muy difícil que una sola persona pueda hacer todos los verbos que pide el delito de trata, que exige esa cadena de tratas. Hay mucha invisibilización de derechos en esas cadenas de subcontratación, entonces el mapa de responsabilidades es muy amplio, ¿no? El dueño de la tierra, el productor, el arrendatario, como decíamos hace un ratito, y a su vez el Estado en la falla, digamos, de poder fiscalizar correctamente eso. Entonces, el escenario es informalidad y vulnerabilidad, y lo que estamos tratando de contribuir, como siendo parte del Estado, como comunidad, o como universidades, o como ONGs, es pensar políticas públicas eficaces para tratar de proponer, sugerir
diseñar algunos indicadores para poder advertir cuando estamos adelante de estos escenarios tan complejos. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, espectacular, y con esta síntesis, ni qué hablar. Si te parece bien, les propongo, si quieren abrir las cámaras, si quieren preguntar o intervenir o contar sus propias experiencias o preguntas o problematizaciones, bueno, lo que quieran, nos podemos dar unos 10 minutos más, si les parece, y con total libertad pueden hablar, abrir el micrófono y, y hacer sus observaciones o sus preguntas. Si no les comieron la lengua a los ratones, ¿no? Como decimos acá. Yo te pregunto, Cristian, ¿tuviste la Protex? En algún momento, la Procuraduría sobre trata de personas y secuestros extorsivos, en algún momento ellos habían hecho como un scoring para diferenciar, porque un poco lo que planteaban, viste, Marcelo, Colombo, Alejandra, lo que planteaban era que, a diferencia de la trata con fines de explotación sexual, había una zona gris allí entre la informalidad, esto que planteas vos, ¿no? O el trabajo precario, y la trata laboral, que era como difícil de discernir, digamos, ¿no? Para un inspector de trabajo, para un inspector de ARCA o de AFIP, o quien fuese, que se encontrara con una situación así en el campo, le resultaba difícil de discernir, entonces ellos elaboraron como un protocolo. No sé si vos lo pudiste ver, ¿en qué se diferencia o en qué se parece con todos estos indicadores que vos nos estuviste comentando? Bueno, gracias por la pregunta, José Manuel. El protocolo está buenísimo, el que habían hecho la Protex, y era casi que vinculante para cualquier inspectora que iba de la FIP. Después eso se desreguló o cambió bastante y ya no son vinculantes. De hecho, todas las informaciones que a veces hacen o personal del RENATRE o de los Ministerios de Trabajo que van a hacer las inspecciones no tienen un carácter vinculante. Entonces, para mí lo que sucede es que hay una discrecionalidad gigante. Depende qué juzgado o qué juez o qué jueza interpreta que hay explotación laboral. No tenemos una legislación demasiado rigurosa que nos diferencie eso. Entonces, vuelvo a la idea de la papa caliente, porque para ningún juzgado es fácil poder juzgar, para la redundancia, un caso de trata o un caso de explotación. Entonces, muchas veces, con la mera retención de documentación, te dicen, no, bueno, no es solamente trata, podría estar flojo de papeles, pero ser explotación laboral. Y a veces banalizamos. Pero yo creo que también es por una cuestión cultural de que normalizamos muchas prácticas. Y lo de los trabajadores golondrinas es un fenómeno que queda más allá de la ley. Y hay muchas veces también que las verdaderas víctimas no tienen los incentivos necesarios para denunciar, porque es lo que conocen. Entonces dicen, bueno, yo lo denuncio a mi capataz, pero yo vengo trabajando en este campo y sé que todos los veranos tengo trabajo. ¿Cómo lo voy a denunciar? Entonces, por eso, cuando extremamos la informalidad y extremamos la vulnerabilidad, por más que hagamos un protocolo que está divino, si no tangencialmente no les es útil, es muy difícil. Entonces yo creo que también no es un tema que me haga cargo en la presentación, pero que debemos sí hacernos cargo, es qué incentivos generamos también para que las víctimas, las reales víctimas, puedan denunciar libremente. ¿Qué bolsa de trabajo se le da después? Ese caso que contaba de que debe estar en juicio o debe haber sido en juicio hace muy poco, me acuerdo que eran como 50 testigos que no eran de la zona y teníamos un problema muy concreto. ¿Dónde los alojamos? Entonces, habían animado a denunciar, habían ido al juzgado, habían animado a exponer. Bueno, ¿y cómo seguía la vida de 50 personas? Entonces, el cambio es cultural. Sé que es la salida o la respuesta fácil, pero realmente me parece que la política de incentivo no es solamente para sancionar a la empresa, sino también qué hacemos con los trabajadores que se van a quedar sin trabajo, lógicamente. Sí, sí, perfecto, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Es un temor. Sí, Pero sí. también ahí tenemos que considerar, por ejemplo, que con la ley es hasta la declaración, el juicio, pero
así como vos mencionabas, qué pasa con el después del trabajador, y ahí es donde tienen que aplicarse, ¿no?, estas políticas públicas que son muy necesarias y que hoy casi no se cuenta con eso, con esa ayuda, especialmente en las provincias. Estaba pensando esto, ¿no?, de este proyecto de vida, porque muchas veces nos olvidamos. Hace rato mencionaba a los trabajadores golondrina, y recuerdo algo que me marcó mucho, que los mismos trabajadores de campo no les gusta que le digan golondrina porque no son animales, son seres humanos. Hasta nosotros en la concepción y en los conceptos de cómo nos dirigimos a ellos, también nos tenemos que deconstruir y volver a construir los conceptos, ¿no? Porque hasta podemos lastimarlos. A algunos les lastima esto de considerarlos animales. Totalmente. En segundo lugar, con respecto a esto de los juzgados, los jueces, ¿no?, qué tan importante es. La ley es muy buena, ahora cómo se aplica, ahí sí vamos a poner todas nuestras dudas. Sabemos que los juicios que tengan indicios de trata llevan muchísimos años, 4 o 5 años, a ver si hay sentencia. Lamentablemente hoy la justicia argentina, con esta nueva metodología que me hace recordar mucho a las víctimas de violencia de género, donde le ponen a mediar o negociar entre el violento con la víctima. Hoy en día, lastimosamente, por ejemplo, en la provincia de Salta, creo que en un mes o 2 meses sacaron 2 sentencias con respecto a trata de personas. Realmente era lamentable las condiciones paupérrimas donde los trabajadores lograron escaparse de un campo, pero con esta justicia conciliatoria se negoció para que el empresario le pagase una suma, digamos, muy mínima, y ni siquiera fueran presos. Esta es la justicia que hoy tenemos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esta justicia conciliadora y la reparación es casi inexistente, es mínimo con respecto a lo que vive el trabajador? Y hace rato, cuando te mencionaba sobre lo coercitivo, muchos empleadores del campo conocen a la familia del trabajador agrario. Entonces la amenaza no tan solo va hacia el trabajador, sino a la propia familia, o que no le va a dar trabajo a los hijos, a los hermanos. Entonces el trabajador de campo se siente muy amenazado, y eso lo hace permanecer en el delito, ¿no? Estar sometido en este delito del cual es víctima. Y por ahí tenemos, en algunos lugares tenemos algunos jueces que trabajan bastante bien y comprometidos, ¿no?, con la ética, con los valores, y pueden hacer, ¿no? Uno por ahí dice, bueno, se hizo justicia, no se hizo justicia. También nos encontramos con trabajadores que no pueden permanecer eternamente con un juicio. El trabajador necesita hoy trabajar y necesita mañana seguir trabajando para comer. Entonces son rescatados de un campo, y después de 1 o 2 meses vas a ver que otra vez se encuentra en condiciones horribles en otro campo, donde otra vez nuevamente son rescatados, ¿no? Y ahí veíamos esto. ¿Qué le espera con el después? ¿Para qué denuncian? Los trabajadores dicen, ¿para qué denunciamos si no tenemos nada? En el futuro, ¿de qué nos sirve denunciar? Hay algo que está funcionando bastante mal. Obviamente que esto viene también con el tiempo, y bueno, si decimos que queda el criterio del juez de qué manera juzga, realmente es terrible. Comparto mucho lo que decís. Tere, calculo que vendrá de Teresa, discúlpame si le erro en el nombre. Teresita. Teresita, buen gusto. Comparto en muchas cuestiones, y es cierto que también justicia en un caso no significa justicia para todos los casos, ¿no? Entonces, más allá de algún caso aislado, el gran desafío es pensarlo en líneas generales. Yo machaco mucho la idea de justamente de la precaución, porque siempre, si no, pensamos post, o sea, pensamos cuándo ya se ocasionó esto, cuándo se lo rescató, y a mí me gusta, hablando mal y pronto, romperme la cabeza en prevenir que suceda eso, ¿no? Pero es hasta cultural, y hay veces, por ejemplo, hay países como Brasil tiene un muy buen marco legislativo en este tema en particular, pero no por ello dejan de suceder estas cuestiones, ¿eh? Y tienen unos problemas que son gigantes. De hecho, eran de los más avanzados en buscar como incentivos a través de este acuerdo de Unión Europea, perdón, Mercosur, y aún así con ese incentivo, esa certificación que tenían los productos para ingresar a la Unión Europea, bla, 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 es uno de los países con más explotaciones que hay. Entonces, yo creo que
Por un lado, no tenemos que comprarnos la idea de que con un paquete de legislación y o de casos se va a solucionar. Y por otro lado, es pensar incentivos, pero sobre todo, qué va a pasar, como bien vos decías, Teresita, con los trabajadores y trabajadoras que se animaron a denunciar, qué va a pasar con sus familias, qué va a suceder después de la denuncia, ¿no? Cómo el Estado puede llegar a garantizar que esas personas puedan seguir sobreviviendo, ¿no? Eso más que una zona gris, es una zona totalmente oscura que no tenemos respuesta. Así que comparto las preocupaciones y me parecen muy, muy ciertas. Bueno, Brasil tiene un caso, recuerdo, Brasil Verde, Hacienda Verde, algo así, Sí, ¿no? la El caso verdad. en la Corte Interamericana de Derechos Sí, Humanos, ¿no? sí. Que es un Lady Cass, digamos, ¿no? En ese Mm. tema. Ahí, Beatriz, Beatriz querida, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá. Bien, gracias, profesor Grima. Un saludo para todos desde Colombia. Me disculpo porque me conecté un poco tarde, pero quería aprovechar este espacio muy valioso. Gracias, profesor Cristian, porque son realidades complejas que nos unen a todos los países y al mundo. Yo quería preguntar un poco, creo que ya se nombraron algunos casos emblemáticos, pero que se pudiera de pronto profundizar en, yo lo pregunto más que todo desde el campo del derecho, ¿cómo lograron llegar a esos casos, a las cortes, a los tribunales, si hubo un poco lo que se denomina movilización social, periodistas, ONG, de pronto universidades argentinas en el campo del litigio estratégico? Quería preguntar eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Beatriz, un gusto por la pregunta. Lo que acabas de decir como litigio estratégico es uno de los campos que estamos tratando de aquellos lugares en donde todavía no hay muchas denuncias, como por ejemplo en Uruguay, estamos tratando de ingresar desde ese campo. ¿Por qué? Porque en resumidas cuentas el litigio estratégico o a veces litigio de interés público busca que un caso de interés privado, por ejemplo, cualquier caso que ustedes se imaginen que pueden llegar a tener un conflicto, el conflicto que pueden tener cada uno de ustedes lo ha tenido quizás otras personas y esos casos empiezan a tener lo que se llama notoriedad pública o estar en la agenda. Y a través de esos casos ya en la agenda, se hace un litigio estratégico, se hace un litigio de interés público. En ese sentido, Uruguay está trabajando porque no tienen un solo caso que haya llegado a tribunales de trata de personas con fines de explotación laboral, no tienen un solo caso, es lo que nos decía la Universidad de Uruguay que participa del proyecto, y entonces estamos tratando de darle la vuelta con estas nociones de litigio estratégico para generar incentivos y que también se capaciten en ese sentido, porque que no haya caso en la justicia no significa que no haya caso de trata ocurriendo en la realidad. Y en Argentina, para mí no es un tema de agenda, o está empezando a ser agenda con este acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, pero para mí nunca fue un tema mucho de agenda, salvo algún que otro caso, el de la trata de personas con fines de explotación laboral. Ahí tenemos, para mí, una ausencia. Hay buena jurisprudencia, que tampoco es mucha, y cuesta muchísimo que un caso de trata realmente llegue a juicio por todo lo que son las tareas probatorias de dificultad de integrarlas, digamos, dentro de un caso. Entonces muchas veces o terminan, como decía Teresita, perdón, hay algún acuerdo entre las partes y no llega a juicio, o por otras cuestiones, digamos, procesales no terminan en juicio. No tenemos grandes leading cases en ese sentido. Pero creo que Gracias. no, por favor, gracias a vos. Creo que la ventana del litigio estratégico permite generar, por lo menos de la academia, algún incentivo para poder estudiar estas áreas. Bueno, muy bien. Estamos más o menos con tiempo. Si alguien quiere preguntar algo más, ¿es ahora o nunca? O si no, seguramente muchas de las cosas que planteó Cristian van a quedar resonando, ¿no? Uno se queda dando vueltas y pensando, ¿no? Y dándole una vuelta y pensando en su propia realidad. Así que los invito a que nos volvamos a encontrar el lunes que viene, a la misma hora, a las 20, y por ahí esas preguntas o esas cosas que han quedado como sueltas y que las queremos debatir, charlar. Se me ocurrió, uy, a partir de lo que dijo Cristian, me acordé de tal cuestión. Bueno,
que el lunes que viene las podamos charlar entre todos y asistir a la segunda clase de este seminario. Así que bueno, les agradezco muchísimo, Cristian, a vos por la excelente exposición y a todos ustedes por haberse tomado el tiempo para compartir esta exposición que dio Cristian y participar de este espacio de la diplomatura. Así que bueno, les deseo una excelente semana. A los que tengan, que están cursando la diplomatura y tengan tareas pendientes, bueno, a ver si se enganchan y avanzan con eso. Y les mando un afecto grandísimo desde aquí y nos vemos el lunes que viene. ¿Les parece bien? Voy a ir cerrando, pues estamos grabando, voy a ir cerrando la grabación. Ahí está. Cerrando la grabación. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias a Chao, ustedes. chao. Gracias.